lo primero es señalar esto. El agro nacional, la verdad, y esto es lamentable decirlo, está desapareciendo. Desapareciendo. Las cifras son muy significativas. Entre el 90, de 1990 y esta fecha, pasamos de importar unas 500.000 toneladas de alimentos y estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos. Cerca del 30% de los alimentos que consumimos son importados y han desaparecido renglones enteros de la economía, renglones enteros. Lo que queda está gravemente amenazado. Por ejemplo, el caso del arroz y la leche, hoy están cada año perdiendo espacio y tienden a desaparecer en el mediano plazo. Yo veo amenazas muy graves hacia el futuro en azúcar y panela, en palma aceitera, quien lo creyera, ¿sí? En pollo, en la medida en que se mantengan las políticas y se avance hacia nuevos acuerdos, por ejemplo, con Asia, que nos amenazan en materia grave en azúcar y en palma. Y también creo que se están dando ya pérdidas de importancia en la ganadería, en la carne de res. ¿Por qué nos sucede esto? Porque se combinan dos realidades. De una parte, importaciones que vienen subsidiadas prácticamente de todas partes. En el mundo entero el agro es muy respaldado por el Estado. Estados Unidos, por ejemplo, y Europa son regiones que subsidian a su agro del orden de $90.000 millones al año, ¿sí? Y eso entonces empuja alimentos más baratos, que no le llegan baratos a la gente, pero que entran más baratos. Y el costo país, que es lo que se refleja en esas importaciones, la competencia mundial no es entre los costos de los individuos, sino entre los costos de los países. Colombia tiene un costo país muy alto para competir y por eso nos están derrotando. Entonces, nosotros tenemos créditos costosos, fletes costosos, prácticamente ninguna asistencia técnica, tenemos insumos supremamente altos también. Entonces, todo eso hace que a la hora de competir no es que nuestra gente sea boba, ni perezosa, ni nada, sino que es que el costo país, el nuestro y el de ellos, nos pone en esa situación de indefensión, ¿sí? Bueno, miremos entonces el tema del crédito. El pequeño escándalo, o el escándalo que hubo hace unas semanas con una línea de crédito especial que sacó el gobierno nacional, pues puso el tema en caliente, ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno nacional autorizó una línea especial de crédito pues del Estado, que es un crédito que tiene algún tipo de subsidio especial para la pandemia y se anunció como una línea de crédito a pequeños productores, a campesinos específicamente, dijeron. Pero pronto la Contraloría General de la República sacó un informe en donde, con todas las cifras, yo estoy resumiendo mucho para no alargarme, con todas las cifras demostró que el crédito que se había entregado hasta esa fecha, el 6 de abril, se había entregado súper concentrado en unos productores muy grandes, en unos créditos muy grandes, seamos más precisos, y a los pequeños y medianos muy poco. Eso produjo pues toda una conmoción y ese es parte del debate que tenemos planteado. Si estos créditos del Estado, ¿a quién deben ir? A los más grandes, a los medianos, a los pequeños, y ese es parte del debate. Pero yo puse un énfasis en este aspecto que también se mencionó y que señaló la Contraloría. Es que casi todo ese crédito, del orden de por encima del 80% del crédito, no solo llegó a mayores, digamos, a negocios mayores, en montos muy grandes esos créditos, sino que no llegó al agro, estrictamente al agro. O sea, no llegó a la agricultura, ¿sí? Ni llegó a la ganadería, sino que llegó a otros negocios. Entonces, una parte muy grande, más del 80% de ese crédito muy concentrado, le llegó, por ejemplo, a comerciantes de agroquímicos, a transportadores, a una fábrica de papel, a procesadores de alimentos, pero no estrictamente a la producción. Ahora, yo no tengo, pues a la producción agropecuaria, yo no tengo nada en contra del comercio y del transporte, y mucho menos de la industria, que creo que es pilar del desarrollo del país, pero sí digo, los créditos que se aprueban como créditos para el agro deben ir para el agro. Y que se creen otras líneas de crédito, el gobierno verá cómo lo hace para respaldar la industria y el comercio y otros sectores, o la vivienda, o lo que sea.
pero estamos discutiendo el tema estrictamente agropecuario. Entonces, digamos que ese escándalo puso al orden del día este tema que yo quiero seguir enfatizando. Ahora, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura, le hizo algunos cambios en razón de la denuncia que hizo la Contraloría, pero no cambió este aspecto en el que estoy enfatizando. Si la plata va o no a lo que llamamos el productor básico. Pequeño, mediano o inclusive puede ser mayor, eso se puede discutir, pero lo cierto es que llegue al productor. Yo en principio les digo, claro, el crédito no se debe concentrar, es obvio, pero yo no me opongo a que haya crédito para los empresarios. Yo creo que el agro, esa es una posición del Polo, debe ser un agro de tipo dual. De un lado, campesinos e indígenas respaldados por el Estado, y de otro lado, empresarios con trabajadores agrícolas, con garantías laborales, todos respaldados por el Estado. ¿Por qué es tan importante este debate? Porque sin agro no se puede producir bien, sin crédito, perdón, no se puede producir bien en el agro, ni nada, ni en la industria, ni en el comercio. El crédito en el mundo de hoy es una necesidad de la economía, no se puede de otra manera. Ahora, cuando no hay agro, cuando no hay crédito, cuando no existe crédito, digamos, especializado, ¿qué es lo que termina sucediendo? Pero advierto primero esto, en general a los banqueros privados particulares, pues bueno, ellos tienen es un negocio, entonces ellos buscan prestarle a quien les dé más garantías y las cosas sean más fáciles, o sea que tienden a concentrar el crédito, eso es natural que sea así. Pero además el crédito agrario tiene una dificultad en el mundo entero, es que claro, es mayor el riesgo de prestarle a alguien que siembra al sol y al agua, que prestarle a alguien que tiene su negocio bajo techo. Eso ya marca una diferencia del cielo a la tierra. Entonces, en el mundo entero hay dificultades para que la banca comercial le preste a este sector. Y particularmente hay más dificultades en este sector y en todos para que se le preste a los pequeños y a los medianos. Los banqueros para el banquero es mejor negocio prestarle 1.000 millones a uno solo que hacer 1.000 créditos de 1 millón. Eso es de la naturaleza de este asunto. Ahora, ¿qué pasa cuando el pequeño y el mediano productor se queda sin crédito? O sea, que no tiene crédito institucional, digamos. Una posibilidad que le quedan son los agiotistas, el gota a gota, o cosas parecidas al agio, que son las tarjetas de crédito, que son carísimas. La otra posibilidad que le queda es que los comerciantes le presten plata. Entonces, por ejemplo, los agroquímicos se los den a crédito, o se los entreguen, sí, a crédito. O el proveedor, porque los campesinos sobre todo necesitan créditos de consumo, el tendero, el del granero, ¿cierto? Le financia la cosecha adelantándole mercados. Pero esas formas de crédito son inexorablemente súper costosas. El crédito está escondido allí, la tasa de interés está escondida, pero ahí está. Le venden más caro el agroquímico, le venden más caro los alimentos. Otra forma de crédito que es parecida a la anterior es que los que le van a comprar la cosecha, molineros o no, también le hacen anticipos. Pero esos anticipos siempre son con tasas de interés bastante altas. Entonces, el productor, mediante estos 3 mecanismos que acabo de señalar, se consigue los créditos, pero se consigue unos créditos que resultan ser carísimos porque le venden caro el insumo o porque le compran también muy barata la cosecha, que es la otra cosa que termina sucediendo. Entonces, cuando el crédito del Estado se concentra en empresas comerciales o industriales vinculadas al negocio agropecuario, miren ustedes lo que sucede, que es terrible. El Estado no le presta al productor pequeño y mediano, pero sí le presta al intermediario, que después le presta al productor, pero con tasas de interés carísimas. O sea que el Estado termina apalancando al intermediario en vez de atender directamente al productor. Esto es una deformación horrible. Este es un riesgo que existe en todos los países del mundo, pero en todos los países del mundo que actúan con seriedad, esto no se facilita. El Estado hace todo el esfuerzo por llegarle directamente al productor, como hay una serie de mecanismos cooperativos y de otros tipos para que los intermediarios no se aprovechen de la situación de quienes están en la producción. Entonces, todo esto lo explico es para qué, para insistir en una cosa: el Estado debe llegarle con créditos al productor sin intermediarios.
Y debe llegarle, por supuesto, con tasas de interés que sean baratas para que la producción pueda darse, porque el negocio agrario es un negocio de alto riesgo. Bueno, en Colombia, entonces, a partir de esto tenemos dos problemas. Uno que ya mencioné, que es que la plata no les llega a los pequeños y a los medianos productores, ni campesinos ni empresariales. No les llega y ni siquiera les llega como debería a los productores. Enfatizo en eso. Yo creo que esta es la primera cosa que hay que corregir. La plata del agro debe ser sagrada, así como la plata para la vivienda es sagrada para la vivienda. Y que, bueno, busquemos líneas de créditos para esos otros negocios que son importantes en la economía, ¿cierto? Bueno, el segundo problema que tenemos que resolver es que el monto, el total de los recursos que el Estado, este gobierno y los anteriores, le entrega al sector agropecuario, para todos los rangos del sector agropecuario, el monto al final resulta ser muy pequeño. Nosotros aquí oímos a los funcionarios del Estado, a los ministros, entonces en estos días el ministro de Agricultura nos decía, no, es que ya llevamos y hablaban, dan cifras muy grandes, que suenan muy grandes, una que daba un día eran 6 billones de pesos. No voy a entrar en mucho detalle, 6 billones de pesos, y eso parece, eso suena como mucha plata, ¿no? Pero cuando uno mira que hay 2.700.000 propietarios rurales, entonces ya se da cuenta que 6 billones, si lo divido por el número de propietarios, pues resulta ser una suma relativamente pequeña o bastante pequeña. Esa división da por ahí unos 3 millones de pesos por predio, que da una idea del asunto. La cifra que ha dado el gobierno es que les están prestando 85.000 pequeños y medianos, ¿sí? Que eso termina siendo una cifra relativamente baja. En estos días leía un artículo de Andrés Espinosa Fenwar, que es una persona que conoce estas cosas, decía que el 91% de los productores agropecuarios ni siquiera están, digamos, como en el radar de este tipo de asuntos. Y este problema se viene agravando en los últimos años. Las cifras de los últimos 10 años dicen que este es un problema que ha crecido también. Es una información del doctor Espinosa. Entonces, él, por ejemplo, dice que la concentración de los créditos para el agro ha crecido. En la concentración pasó del 34% a los mayores al 70% de los recursos. Y eso, por supuesto, yo no me opongo a que haya mayores. Ustedes saben que nunca ha sido mi posición oponerme a la producción empresarial. Sí, pero sí yo tengo una frase que me gusta mucho repetirla. El sol tiene que brillar para todos. Y a la gente que es más débil, por supuesto que hay que darle pues unas condiciones especiales. O si no, no puede producir. Y el crédito a los pequeños ha caído del 65% al 13%, también de acuerdo con el mismo analista. Bueno, entonces, por el lado de la distribución del crédito estamos súper mal, ya he explicado este asunto. Ahora, ¿por qué los recursos resultan ser escasos? El total de los recursos, que es donde empieza el problema. Es el mismo lío que tenemos con las medidas del gobierno nacional sobre la pandemia. Si no suben el monto de los recursos, que es muy escaso, Colombia es de los países del mundo que menos recursos del Estado está metiendo para atender la pandemia. Uno de los que menos, pero bastante menos que los otros. Si no aumenta el monto, la masa de los recursos, pues siempre va a ser escaso el programa. Eso no tiene manera de hacerse. Si además se concentra, pues lo poquito lo cogen pues más poquitos y la cosa no opera como debería operar. Y esto en parte explica por qué está tan quebrado el agro y las importaciones nos tienen avasallados. Entonces, miren esto, es importante. Desde la década de 1950, como una manera de obligar a los bancos a transferirle recursos al agro, porque ya expliqué que no les gusta por las razones que señalé. Entonces, en Colombia se creó una cosa que está en la ley, no es un atropello, mucho menos, una cosa que se llaman inversiones forzosas. O sea, le dijeron a los bancos, ustedes tienen que hacer unas inversiones forzosas para que con esas inversiones forzosas el Estado pueda financiar el crédito agropecuario. O sea, una manera de que los bancos presten plata para el sector agropecuario, o sea, de la masa total de los recursos. Al final eso pues los tramitan ellos, pero el punto es que dispongan de la plata para que la plata esté. Se llaman inversiones forzosas. Ahora, ¿qué sucede? Que en los últimos años
se apareció un mecanismo legal para evadir las inversiones forzosas. No voy a entrar en todos los detalles, pero apareció un nombre que lo llaman cartera sustituta. O sea, es una cartera, o sea, una deuda que se puede hacer, el banquero puede hacer, que reemplace la inversión forzosa. Y esa cartera sustituta no tiene las limitaciones de la inversión forzosa. Luego la plata se va hacia los mayores productores. Se va hacia los mayores productores. Entonces, pasaron, esa cartera sustituta en los últimos años pasó de 1.6 billones a 15.5 billones de pesos. Entonces, claro, los banqueros están felices porque le están prestando a chequeras fuertes, a músculos económicos grandes, y esos grandes pues también están muy contentos porque les están prestando pues más plata, pero esa plata no le está entrando ni a la pequeña, ni a la mediana actividad agropecuaria, ni campesina, ni indígena, ni empresarial de pequeños y medianos productores. Yo enfatizo mucho la importancia de que aquí hay que atenderlos a todos, porque si no, no somos capaces. Nadie solo es capaz de sacar el agro adelante. Ahora, este hecho, bueno, más otros que ya he mencionado, es lo que explican por qué estos hechos sumados, más el libre comercio, más los TLC, es lo que explican por qué estamos tan mal como estamos. Ahora, esto hay que decirlo con claridad. Esto lo saben todos los gobiernos. Aquí nadie puede decir que, ay, qué sorpresa que no sabían. Estos son fenómenos que se vienen presentando desde hace muchísimo rato. Por ejemplo, mire una cosa que pasó mucho tiempo. En el presupuesto del Ministerio de Agricultura metían la vivienda rural. Lo sacaron del último presupuesto y está bien. Porque, claro, yo no me opongo a que el Estado financie vivienda rural, pero no me la metan como producción agropecuaria porque me tergiversan las cifras. Sí, o sea, nosotros estamos peleando plata para el agro. En la plata de la vivienda también hay que lucharla, pero no me la vuelvan política agraria porque no es lo mismo. Son cosas diferentes. Aquí el detalle técnico se vuelve muy importante para lograr lo que necesitamos lograr. Bueno, terminemos entonces diciendo dos cosas más. En estos días el ministro de Agricultura, en otro error, regañó un poco a los pequeños productores, a los campesinos, que porque estaban dañando la seguridad alimentaria nacional porque se habían especializado en monocultivos. ¿Sí? Eso fue una cosa, ahí está en los medios el detalle, no voy a leer la frase. Bueno, el señor ministro se equivoca en materia grave en esto, yo rechacé esa idea. Primero, porque la pérdida de la seguridad alimentaria se pierde por las importaciones. ¿Sí? Importaciones que ya expliqué, entran avasallándonos por las distintas razones que ya he explicado. Nosotros aquí no producimos con las condiciones que producen en el exterior. Pero además por esta razón, es que el productor, y más si es pequeño, mediano, pero en general en el agro, no produce lo que se le dé la gana. No produce lo que se le dé la gana. Yo un día le pregunté a un arrocero de Saldaña, que es un municipio que solo produce arroz. Le dije, oiga, ¿y ustedes aquí por qué solo producen arroz? Me dijo, porque hemos ensayado de todo y esto es lo único que nos funciona. Entonces, cuando yo me puse a meditar sobre eso, concluí una cosa que es sabida en el mundo entero. El agricultor solo puede cultivar lo que la agrología le permita, o sea, el clima, el suelo, si es plano, si no es plano, mecánico, bueno, ese tipo de características agrológicas. Eso ya lo determina, uno no puede sembrar ciertos cultivos de tierra fría en tierra caliente porque se le muere. Pero la otra determinante son las condiciones socioeconómicas. ¿Sí? Hay un ejemplo que es muy dramático en esto. El Valle del Cauca, que tiene unas tierras de excelencia, tierras planas, mecanizables, agua de todo, riego, etc. Era un valle muy diverso. Ahí se producía de todo, siempre ha habido caña, o por lo menos desde hace muchos años. Pero ahí también se producía arroz y se producía soya y sorgo y maíz y de todo. Y hoy ustedes van al valle y casi que solo quedó azúcar. Eso en la explicación de última, de fondo, es que los que se quedaron en los otros productos se quebraron, porque con la apertura y el libre comercio se inundó de productos agropecuarios importados a muy bajo costo, con costos países muy bajos, y el valle se fue especializando cada vez más en azúcar. Sí, agrológicamente allí se puede producir otras muchas cosas, pero las condiciones socioeconómicas quedan impuestas. ¿Sí? Entonces, que el ministro no maltrate a los pequeños y a los pobres, como echándoles la culpa de un asunto del que ellos son víctimas.
como las tierras cafeteras, pero bueno, agrego esto. En general el mundo entero se especializa. Ustedes van a Estados Unidos, que es una potencia agrícola, y las zonas cerealeras son cerealeras. Pero ustedes se van a California y es fundamentalmente una zona frutícola, porque bueno, todas estas cosas que he explicado los empujan en esa dirección. Luego, que nadie se avergüence de que cultiva lo que puede cultivar en medio de las circunstancias. Termino diciendo esto. La alerta del COVID-19, toda esta pandemia en la que estamos, a mí me ha creado una preocupación muy, muy grande que yo había notado ya hace muchos años. Es en dos sentidos. Primero, se ha demostrado que aquí cada país está en lo suyo y que aquí a los unos y a los otros les importa un pepino lo que pase en Colombia. Bueno, o en Colombia o en otra parte, cada país y cada potencia económica están en lo de ellos. Entonces, pensar que es que el mundo es global y todos somos hermanos son cuentos. Si nosotros no defendemos lo nuestro, nadie lo va a defender por nosotros. Es una primera lección clarísima que queda con esto de la pandemia. Pero además queda otra lección que a mí todavía me preocupa más. ¿Qué pasaría? ¿Qué le pasaría a un país que importa la dieta básica? Porque importamos los cereales y muchas oleaginosas y lácteos, etc. Si la pandemia no es una enfermedad a los seres humanos, sino a las plantas. O sea, también puede haber una pandemia sobre las plantas, como ha habido intentos graves de pandemia sobre los pollos y sobre los cerdos. Entonces, si hay una pandemia que ataque los centros mundiales de producción de alimentos, ¿no puede haber una hambruna en Colombia? Claro que sí puede haber una hambruna en Colombia. Hace unos años la FAO, que es la Organización de Alimentos de la ONU, guardó en unos silos especiales en el norte de Europa millones de semillas guardadas allá en el frío. Dicen ellos que para preparar al mundo por si el día de mañana hay cualquier tipo de catástrofe. Entonces, un ataque terrorista masivo, una guerra nuclear, una pandemia, dijo la FAO en esos días. ¿Sí? Que pueda terminar con los propios bancos de semillas del mundo. Miren ustedes las complejidades. Entonces, bueno, termino diciendo que la política en Colombia debe cambiar a partir de la pandemia. Nunca se debió haber ido hacia el libre comercio, pero ahora hay que cambiarlo. O sea, colombiano come colombiano. O sea, tiene que ser la línea. Hay que sustituir las importaciones. Podemos exportar, yo no me opongo. Ustedes saben que yo he sido un defensor del café toda mi vida, ¿sí? Y está bien que exportemos café, pero colombiano come colombiano. Esa tiene que ser el centro de la política. El centro de la política debe ser sustituir las importaciones que estamos haciendo en un proceso, pero sustituyéndolas. ¿Sí? Cosa que tampoco quiere decir que uno nunca pueda importar pues ni un grano de nada, no se trata de eso. Pero sí se trata que la política no sea colombiano come extranjero, sino colombiano come colombiano. Les cuento esto. Ya el gobierno norteamericano está promoviendo el aumento de las exportaciones de productos gringos hacia Colombia por la vía de los productos procesados. Ahí está el documento. Yo lo envié por todas partes. O sea, que crecen las amenazas sobre el país en este sentido. Bueno,